El presidente de la República, Alejandro Yamatei, y la ministra de Educación, Claudia Ruiz, participaron de la ceremonia oficial del primer día de clases y la entrega de los programas de apoyo en la Escuela Oficial Urbana Mixta número 2 en la Tinta Alta Verapaz. Aplicarán rigurosamente el semáforo de alertas para la modalidad híbrida y así garantizar la salud de la comunidad educativa. Esta es una inauguración atípica, en un periodo probablemente el más dramático para la humanidad por la pandemia del COVID-19, que provocó grandes cambios en todas las estructuras de la sociedad. La educación no fue la excepción. Se ha iniciado el despliegue de esfuerzos convertidos en jornadas de distribución de productos para la desinfección de los centros educativos, la entrega de la alimentación escolar, el material educativo impreso que conforman la estrategia de Aprendo en Casa. Todas las escuelas, el 100% de las escuelas tienen hoy todos los materiales en el primer día de clase, en un hecho sin precedentes en la historia de Guatemala. La ministra de Educación dio a conocer cómo será el desarrollo en el segundo año en la modalidad a distancia. Sin embargo, se espera que las clases se desarrollen también en el modelo híbrido, donde el semáforo de alertas lo permita. Hoy, cuando las condiciones de la pandemia son diferentes, en el ministerio estamos trabajando en un modelo híbrido que nos permita alternar clases presenciales y clases a distancia. Y ustedes van a encontrar en todos los centros educativos que a las organizaciones de padres se les asignaron recursos a través de los fondos de gratuidad para que puedan comprar los insumos necesarios, las mascarillas, el alcohol en gel. La cartera de Educación invertirá en los programas de apoyo 710.7 millones de quetzales, de los cuales 489.31 millones fueron para el programa de alimentación escolar, el cual tendrá un aporte de 4 quetzales diarios para atender a 2.5 millones de alumnos en los sectores de preprimaria y primaria, 139.49 millones de quetzales para el programa de útiles escolares, 22.84 millones para la valija didáctica y por último 68.07 millones para la gratuidad de la educación. Bueno, ahí lo tiene usted. Inician entonces las clases en el sector público, ¿verdad? Esto es importante al final de cuentas, pero lo más importante ahora será determinar, Sandy, qué es lo que va a pasar durante el resto del año. Es decir, se va a continuar con la modalidad que se puso prácticamente ya hace casi un año en funcionamiento, en marzo del año pasado con el surgimiento del COVID-19, que es esta modalidad pues completamente alejado, a distancia, en casa, y que ha traído también ciertos beneficios, pero muchas dificultades en el aprendizaje y muchas carencias realmente que las están sufriendo los alumnos. Ellos van a ser los más damnificados en este sentido, o será que ya se va a empezar a dar luz verde en municipios que ya estén, digamos, de color naranja, de color amarillo, y ojalá alguno de ellos dentro de poco pueda estar de color verde, para que el regreso a clase sea paulatino, de manera híbrida, hoy sí, hoy no, es decir, a través de pequeñas situaciones que permitan ir ganando la confianza en los maestros, en los alumnos y sobre todo en los padres de familia del regreso a clases y a la normalidad. Te digo algo, en Israel desde el año pasado ya regresaron a clases. Pero es otro tipo también de educación y cómo los niños país. También exactamente tratan este tipo de pandemias. Pero vemos entonces, Julio, que sin duda alguna el 2020 sorprendió a los docentes, sorprendió a los padres de familia y sorprendió sin duda alguna a los alumnos. Nadie se imaginaba lo que estaba por suceder. Muchos maestros, si no es que todos te diría, no estaban acostumbrados a modalidades virtuales, en especial en el sector público, ¿no? Entonces también fue un verdadero reto para ellos y a los padres de familia también, donde sabemos que han hecho su mejor esfuerzo. Ahora ya vienen con otra mentalidad, ya vienen preparados a lo que se pueda enfrentar, ya vienen con distintas técnicas didácticas también para poder hacer atractivas las clases, que sabemos que también una de las quejas era que las clases en línea, pues bueno, aburrían un poco a los alumnos, era mucha carga de trabajo para los padres de familia, y esperamos que al final todas estas denuncias, todas estas demandas de padres de familia, de maestros,
se puedan tomar en consideración por los establecimientos educativos para que se realicen las clases de una forma armoniosa sin afectar más a unos que a otros, porque sabemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje finalmente es tanto de los padres como también de los maestros, que tienen una gran responsabilidad. Es correcto, Sandy, yo te digo, mi experiencia son 28 años de dar clases, lo he hecho en todos los niveles, preprimario, primario, básico, diversificado. Ya hace más de 10 años lo hago en las universidades del país. Y fue difícil, el 2020 fue muy difícil. Sí. Fue difícil primero adaptarse, tanto el alumno como el catedrático, a esa modalidad que tú decías. Pero la principal dificultad que yo veo es que al no tener esa presencialidad, el alumno pues a veces puede ser bastante confiado en muchas cosas. No presta tanta importancia. Y uno de catedrático es difícil poder darse cuenta. En cambio, en lo presencial tú estás ya con la experiencia, tú te das cuenta, bueno, aquella persona de plano no me entendió nada y vuelvo a explicar. Pero claro, uno entiende, ¿no? El peligro de regresar a clases es siempre el peligro del contagio del COVID-19. Pero empiezo a pensar ya un poco más positivo. Creo que esto del COVID-19 pues va a empezar obviamente a aminorar, a disminuir en Guatemala y en todo el mundo, y empezará a regresar, y ojalá ese sea un proceso ya del año 2021, la normalidad bajo ciertas situaciones paulatinas, ¿sí? Sobre todo también cuando venga la vacuna, ¿no? Totalmente, Julio, pero tratando el tema sobre, bueno, qué tanto este año se pueden dar las clases presenciales, las clases híbridas. Hay que tomar en cuenta que ya se ha estipulado esta situación y todo va a depender del color que se ubiquen los municipios en el semáforo epidemiológico. ¿Qué te parece si arrancamos con esta información? Claro que sí, porque a través de los datos tenemos precisamente lo que tú estás indicando. Y aquí los tiene usted, por favor, en pantalla. Este 2021 va a continuar con cambios en los centros educativos. En los municipios en color rojo no se tendrán clases presenciales por ninguna razón, pero en aquellos municipios en color naranja y en color amarillo se podrá iniciar, cuando así lo decían las autoridades educativas y de salud, modalidades de clases híbridas. Todos los centros educativos deberán de tener, Sandy, el famoso Comité Escolar de Gestión de Riesgo. La pregunta es, ¿ya lo tienen todas las escuelas e institutos públicos? Y también pregunto, para los colegios privados, ¿ya conformaron este Comité Escolar de Gestión de Riesgo? Un encargado de salud escolar y una comisión de prevención y atención para la emergencia provocada por el COVID-19. Los centros educativos también tienen que elaborar un protocolo sanitario de prevención y de control para el COVID-19, tomando como base el protocolo de regreso a clases del Mineduc. Y esto es lógico, ¿no? Porque al final de cuentas, como el COVID-19 vino para quedarse, Sandy, pues para quedarse también tienen que estar todas esas medidas de prevención, el uso de la mascarilla, ese distanciamiento social aún que debe mantenerse y ese lavado frecuente de manos. Y aquí es donde yo empiezo a ver algunas dificultades, sobre todo en el tema del sector público, porque muchas veces faltan cosas y lo principal que a veces puede faltar es el agua, y no solo en los públicos, en los privados también. Y si falta algo tan esencial como el agua, pues ya se está faltando a una de las normas principales para la prevención del COVID. Así es, Julio. Sin duda alguna son de los retos que se vienen en este 2021, que también los centros educativos deben tomar en consideración, hacer los requerimientos necesarios, poder dar esa confianza también, porque mira, aunque en tu municipio el semáforo epidemiológico permita que los niños vayan a las clases de una forma híbrida, es decir, unos días sí, otros días no, y que puedan recibir los otros días las clases virtuales, también los padres de familia valoran mucho el tema del resguardo de la salud de sus hijos. Entonces, yo he escuchado varios padres de familia que prefieren no enviarlos a las aulas, incluso los establecimientos privados que dan como opción también de que si desean el sistema híbrido, que por cierto tiene un precio, o el sistema virtual, muchos están aventándose en seguir en el sistema virtual porque todavía no tienen la confianza, todavía no creen que en los establecimientos se pueda cumplir con las medidas de bioseguridad. Ese va a ser el principal reto para quienes van a tener la opción de poder realizar un proceso híbrido en la educación, Julio. Sí, en algún momento esto va a tener que retomarse y esto va a tener que empezar. Aparentemente, actualmente no existe, tal vez no las medidas, lo que no existe es la confianza, lo que no existe es la certeza, lo que existe es temor todavía
por parte de, hay que decirlo claramente, de los padres de familia, ¿verdad?, de que en un eventual proceso de retorno a clases, aunque sea híbrido, puedan darse algún otro brote de contagio del COVID-19. Ahora, hay que verlo también desde la otra perspectiva. Y la otra perspectiva es que muchos colegios privados han entrado desde el año pasado en una crisis y están al borde de desaparecer, porque obviamente toda esta cuestión de la no presencialidad ha hecho también que lo que no se haga presencial sea el pago por parte de los padres de familia, y aquí también está esa parte del abuso a veces de este tipo de situaciones. Así es, Julio. Y sin duda alguna, entonces, es uno de los sectores afectados con la pandemia, Julio. Y con esto, ¿qué te parece si damos pasos a más información? Me parece muy bien, Sandy. Ahí los tiene usted en pantalla, porque los datos siempre son necesarios. Quizá uno de los sectores que más ha visto afectado en cuanto al cambio de la modalidad para realizar su labor es el sector educativo, Sandy. Las clases fueron de las primeras actividades que, obviamente, de manera lógica, se suspendieron de manera indefinida por parte del gobierno, dada la alta posibilidad de contagio, ¿no?, la cercanía, y los niños que difícilmente también cumplen las normas de seguridad. Seguramente no ha sido fácil ni para docentes ni para alumnos, se los aseguro. En muchos casos, el adaptarse a esta educación a distancia, ya sea en guías de estudio o a través de plataformas virtuales. Sin embargo, el cierre de las escuelas tuvo como consecuencia la interrupción escolar de muchos niños y niñas en Guatemala, que esa es la otra parte negativa. Al final de cuentas, también lo que no estamos viendo es que muchos niños y niñas ya no están estudiando, y esto pasa sobre todo en las áreas rurales, porque una cosa es en la Guatemala urbana, de cabeceras departamentales y de este distrito central, donde se puede hacer una educación con guías de trabajo y sobre todo en lo virtual, pero allá en la Guatemala profunda, hombre, ahí sí esto es bien difícil, y entonces prácticamente la educación para algunos niños se terminó. Es una gran pérdida de oportunidades, un gran retroceso que estamos teniendo, y al final de cuentas, ¿sabes también qué es lo más triste? Para muchos niños en el interior de la República, esa refacción, sí, la simple galleta y tal vez el atolito que les daban, pues era el desayuno, o en muchos casos quizá hasta la comida del día, ¿verdad? Sí, Julio, mira, realmente hay mucho por analizar en este tema. También no hay que dejar a un lado el tema del abandono de la escuela también, una situación que año con año se ha ido dando, sí, que se convierte al final en un reto importante para las autoridades, pero sobre todo en este contexto donde podría incrementarse ya este tema del abandono de las clases, y que hemos visto en algunos centros educativos que se han hecho las consultas por parte de los compañeros periodistas donde confirman esta situación. Que hay niños que ya no fueron inscritos, que hay derivado que los padres se quedaron sin trabajo, que están teniendo distintas complicaciones. Entonces, es un año que al final se van a quedar sin recibir esa educación. Por eso te decía, yo entiendo, y tú me lo planteabas de una manera muy correcta, Israel es otro contexto, claro que sí, Guatemala estamos a años luz de ellos, pero en algún determinado momento ya de este año 2021 tenemos que empezar a plantearnos el volver a esa normalidad hasta en el tema educativo, Sandy. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Y eso no nos hemos dado cuenta en los países latinoamericanos. Esta educación a distancia, por mucho que haya prevenido el COVID, está creando generaciones que van a ser perdidas en el tema educativo, porque no se puede suplir de manera virtual o de manera de guías de trabajo o como se esté haciendo, no se puede suplir la verdadera educación que recibes todavía de una manera magistral, y esto hay que entenderlo. Y entonces estamos creando, porque hemos visto que al final de cuentas ahora fíjate cómo son las cosas, las notas son aparentemente buenas, pero es porque la misma virtualidad permite que los alumnos, por ejemplo, en un examen, como tú no están frente tuyo, puedan consultar cualquier cosa. ¿Y nos están engañando a los profesores, a los catedráticos? No, uno sabe cómo está el asunto, se están engañando ellos. Y cuando se tengan que enfrentar a la realidad, que es el mundo laboral y la competencia para conseguir un trabajo, ahí va a estar el problema. Exactamente, entonces al final es responsabilidad, uno, de los padres de familia, sí, de los docentes que también tienen que poner su parte, y que ojalá que esos problemas que al final el año pasado se dan a conocer sobre esa carga de trabajo, que también los docentes pues puedan tener las consideraciones, que exista una mejor comunicación, que exista una mejor dinámica para desarrollar estas clases virtuales que en su gran mayoría se van a realizar así, Julio, todavía a distancia, y que sobre todo entonces se busque la forma de que esa enseñanza llegue a los niños que, por ejemplo, no tienen acceso a internet,
que sus padres no tienen un teléfono inteligente, que no pueden entonces llevar las clases de esta forma. Ese va a ser también otro de los desafíos que va a enfrentar este ciclo escolar. A ver, Sandy, si ya presencialmente para muchos, y ahí me incluyo yo, ¿verdad? Porque no me gustan los números, es difícil entender los números, las operaciones de álgebra, las operaciones de aritmética, las ecuaciones y todas esas situaciones de la matemática, de la física y de la química. Es difícil en lo presencial. Cuanto más difícil es así a la distancia, donde a través de un video te explico cómo se hace. Complicado. Vamos a la pausa. Vamos al corte, regresamos enseguida con más análisis. No cambie, por favor. Recuerde que nosotros somos a la medida.